Muy buenas a todos. Hoy tenemos sobre la mesa la nueva Oppo Pad SE, una tablet que llega para conquistar la gama media-baja de entrada con un diseño cuidado, pantalla grande y sobre todo una batería que promete muchísima autonomía. En este análisis voy a contarte cada detalle técnico, mis opiniones tras ver lo que ofrece y lo más importante, si realmente merece la pena frente a otras tablets económicas del mercado. El diseño es uno de los apartados donde Oppo ha querido dar buena impresión incluso en una tablet económica. Tenemos un cuerpo metálico de aluminio que le aporta solidez y evita esa sensación plasticosa que suelen traer las tablets baratas. Además, Oppo ofrece una tablet en la actualidad en un único color elegante, en azul, que le da un toque más moderno y juvenil. Aquí ya vemos la filosofía, precio bajo pero con materiales y estética que transmiten calidad. Pasamos a la parte que más suele importar, la pantalla. Se trata de un panel LCD de 11 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles, es decir, Full HD Plus en formato panorámico. Tiene una tasa de refresco de 60 a 90 Hz variable y unos 207 píxeles por pulgada. Un punto muy positivo porque, a diferencia de muchas tablets baratas con 60 Hz, aquí la navegación, animaciones y juegos sencillos se ven más fluidos. El brillo máximo llega a los 500 nits, suficiente para interiores y aceptable en exteriores, aunque bajo sol directo no será tan visible como un panel OLED. Pero lo más interesante es su pantalla antirreflejo mate, que reduce hasta un 97% los reflejos gracias a su certificación TÜV Rheinland. Esto es un puntazo si usas la tablet para leer o estudiar, porque te evita tener problemas de vista en el futuro. Trae varias protecciones, baja emisión de luz azul, para cuidar los ojos, sin parpadeos molestos, modo tipo papel ideal para leer documentos largos. En pocas palabras, aunque no es OLED, Oppo ha hecho un gran trabajo para que esta pantalla sea cómoda en uso prolongado y muy superior a lo que solemos encontrar en tablets económicas. Como la mayoría de las tablets de gama baja, en la Oppo Pad SE 2025 no hay grandes alardes. Tenemos una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera. Está pensada principalmente para escaneo de documentos, notas rápidas o fotos ocasionales, pero no para fotografía seria. La calidad es justa, con poco detalle en condiciones de baja luz. La cámara frontal también es de 5 megapíxeles, ubicada en el marco superior en formato horizontal, lo cual es práctico para videollamadas. Para Zoom, Google Meets o clases online cumplen sin problema, con imagen clara y sonido aceptable si la combinas con los micrófonos integrados. No es para selfies espectaculares, pero cumple el objetivo. Aquí es donde vemos por qué la Oppo Pad SE ha podido mantener el precio tan ajustado. Monta el MediaTek Helio G100, un procesador de gama media-baja con 8 núcleos diseñado principalmente para tareas cotidianas, navegar, ver vídeos, redes sociales, trabajo ligero. No es un chip pensado para gaming ni para edición de vídeo, pero para multitarea básica responde bien. En cuanto a memoria, hay distintas configuraciones. En España, la base es de 4 GB de RAM LPDDR4X UFS 2.2 y 128 GB de almacenamiento interno. El almacenamiento no puede ampliarse mediante microSD, lo que es clave si quieres usar la tablet para guardar series, música o documentos. En resumen, rendimiento correcto para su rango, pero claramente orientado a usuarios casuales o estudiantes más que a gamers o creadores de contenido. La Oppo Pad SE llega con Android 15 bajo la capa ColorOS, optimizada para pantallas grandes. Incluye funciones como pantalla dividida, ventanas flotantes, modo niños, con control parental, acceso restringido y herramientas de productividad. La interfaz está adaptada para aprovechar bien el formato 11 pulgadas, algo que no siempre vemos en tablets Android. En cuanto a refrigeración, no hay sistemas avanzados como cámaras de vapor, pero el chip tiene un consumo moderado, por lo que el calentamiento es leve incluso en sesiones largas de vídeo o juegos casuales. En cuanto a las dimensiones de esta tableta, tiene una altura de unos 166,46 mm y unos 254,91 mm de ancho, con un grosor de 7,39 mm, muy estilizada con un peso de 530 gramos, equilibrado para sujetarla sin cansancio excesivo. En conjunto es una tablet ligera y delgada, ideal para transporte y para usar en clase o en viajes. En cuanto a su batería, es uno de los grandes puntos fuertes. La Oppo Pad SE está equipada con una batería de 9340 mAh, que ofrece más de un día de uso sin preocupaciones. En reproducción continua de vídeo online puede llegar a unas 11 horas. Incluye carga rápida de 33 vatios SuperWOW, que tarda unas 2 horas y poco en cargarla por completo. La autonomía real la convierte en una excelente opción para estudiantes y para consumir contenido multimedia sin tener que cargarla a cada rato. En el ámbito de conectividad dispone de USB tipo C para carga y transferencia de datos, conectividad Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.4, compatible con la función Connect que permite sincronizar fácilmente con móviles y portátiles, compartir pantalla y archivos de forma rápida.
La mayoría de mercados no incluye LTE ni 5G, es decir, solo versión Wi-Fi, aunque en algunos países sí se lanzan variantes LTE. En España no tiene 4G ni 5G. En datos. Otro apartado donde sorprende la tablet es en el audio. Tenemos 4 altavoces estéreo que ofrecen un audio fuerte y envolvente, con certificación Hi-Res Audio que permite reproducir códecs audio Bluetooth como SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, perfecto para series y películas. El sonido está optimizado, lo que mejora la claridad y graves. En cuanto a vídeo, como ya vimos, la pantalla no es OLED, pero sí muy cómoda y con tasa de refresco de 90 Hz. Además graba con su cámara trasera en calidad de 1080p a 30 fps y 720p a 30 fps, y con su cámara selfie por defecto a 1080p y 30 fps, con retoque activado. La combinación de gran pantalla, antirreflejo y buen sonido la convierten en una tablet ideal para Netflix, YouTube o Disney Plus. En este rango de precio no encontramos lector de huellas. Se puede desbloquear con reconocimiento facial mediante cámara frontal, aunque no es el más seguro. Para el cuidado de los niños incluye el Kids Mode, que limita el tiempo de uso, apps y contenidos accesibles. Además, la certificación TÜV para bajar luz azul garantiza seguridad para la vista, muy importante en largas sesiones de estudio o entretenimiento. La Oppo Pad SE ha llegado a España desde 199 € para la versión base de 4 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento. En otros países puede variar ligeramente, como siempre, dependiendo del lugar, descuentos y tiempo transcurrido. El precio podrá variar, pero siempre se mantiene como una opción muy accesible. Esto lo coloca directamente en la pelea contra opciones como los Xiaomi Redmi Pad o la Samsung Galaxy Tab A9, con la ventaja de mejor batería y pantalla mate, y el inconveniente de que es algo más grande con 11 pulgadas. Después de analizar a fondo, podemos decir que la Oppo Pad SE 2025 es una tablet que cumple con lo que promete. Pantalla cómoda y antirreflejo, autonomía muy buena con batería enorme, construcción metálica sólida y elegante, audio de 4 altavoces sorprendente en este rango. Además, una IA ligera y simple que trabaja por ti, pero también con limitaciones. Cámaras básicas, procesador justo para tareas intensivas, sin lector de huellas ni LTE en muchos mercados. En definitiva, si buscas una tablet para estudio, entretenimiento, videollamadas o uso familiar con algo de IA y no quieres gastar demasiado, la Oppo Pad SE es una gran opción en 2025. Y hasta aquí el análisis completo de la Oppo Pad SE 2025. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta tablet. ¿Crees que por 199 € es una buena compra o prefieres alternativas como la Redmi Pad o la Galaxy Tab A9? No olvides suscribirte, activar la campana y deja tu like si este vídeo te ha sido útil. Nos vemos en el próximo análisis. Un saludo enorme.